Déjala volar. Un cuento para Ana y todos los niños, niñas y adolescentes de Colombia sobre la ley de víctimas y restitución de tierras. Querida Ana, el cuento de hoy es sobre esta esquina de Sudamérica llamada Colombia, que es el hermoso país que habitamos. Es un cuento triste, pero a la vez esperanzador. Por eso tiene en la portada una cometa que en este caso representa nuestra posibilidad de superar los infortunios. Resulta que en este país desde hace muchos años tenemos un conflicto armado interno. Algunas personas decidieron cambiar o defender a tiros el estado de las cosas, es decir, optaron por el camino de la violencia. Y cuando hay conflicto armado, pues se cometen barbaridades y las personas que están desarmadas llevan las de perder y con frecuencia se convierten en víctimas. Pues quienes usan las armas por fuera de la ley, poca atención le prestan a eso que llamamos los derechos humanos, que son las normas universales que protegen nuestra integridad y dignidad como seres humanos desde que estamos en la barriga de la mamá hasta que llegamos a viejos. Durante mucho tiempo las víctimas del conflicto armado en Colombia fueron invisibles, además del daño recibido por parte de sus victimarios, que son esas personas que las han agredido de muchas formas. Y la lista es larga. Amenazas y despojos, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, violaciones, golpes y mutilaciones, desapariciones y asesinatos. Han tenido que luchar contra la indiferencia del resto de la gente. Cuando las cosas se ponen feas, una reacción común es mirar para otro lado. Pero eso no ayuda. Aunque se mire para otro lado, lo feo sigue estando allí. El mundo no mejora porque uno cierre los ojos. Esta fea situación puede cambiar gracias a que ahora el país cuenta con la ley de víctimas y restitución de tierras. Lo de las tierras es porque buena parte del conflicto ha ocurrido en el campo y muchas de las víctimas han perdido o abandonado sus fincas y sus casas, dejándolas en manos de sus victimarios, es decir, de sus agresores. Por eso, en la vela de la cometa, donde el viento choca y la leva, está estampado bien grande el nombre de esta ley, bajo una frase que invita a dejarla volar. Esta ley hace parte de un esfuerzo muy grande que busca la reconciliación y la paz, es decir, que nos perdonemos y aprendamos a vivir sin violencia. Un propósito tan bonito no se consigue fácilmente. Hay que hacer muchas cosas. Que las víctimas sepan la verdad, se les compense por el daño recibido y se les devuelva lo perdido. Que los victimarios rindan cuenta de sus actos ante la justicia, dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Y que se garantice que no se repitan estos hechos. Entonces, ten presente, querida Ana, que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Estos derechos están en el primer corbatín de la cola de la cometa. A continuación, te voy a explicar cada uno de estos derechos. El derecho a la verdad tiene que ver con que las víctimas, sus familiares y todos nosotros conozcamos por qué y cómo se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, que son las normas que buscan evitar y limitar el sufrimiento de las personas durante los conflictos armados y deben ser respetadas por todos los actores del conflicto. Por ejemplo, en caso de desaparición de la víctima, tenemos derecho a saber en dónde se encuentra si aún está viva o el lugar donde están sus restos. El derecho a la justicia obliga al Estado a investigar las violaciones a los derechos humanos, identificar a los responsables y sancionarlos, porque sin justicia es muy difícil la reconciliación. El derecho a la reparación integral está en el corazón de esta ley y significa aliviar el daño sufrido por las víctimas. Más adelante te cuento cómo se logra. Esta ley implica un esfuerzo sostenido a lo largo de 10 años, un esfuerzo del Estado colombiano y de toda la gente de este país, incluidas víctimas, victimarios y por supuesto todos los niños, niñas y adolescentes, orientado a que, como ya te dije, pero es bueno repetirlo, aprendamos a vivir en paz. Ya que hablamos del tiempo, es importante que sepas que esta ley cobija, en el sentido de proteger y abrigar, a quienes hayan sufrido daños por el conflicto armado interno, sin importar quién fue su agresor, a partir del 1 de enero
de 1985. Ahora te voy a hablar de las ideas fundamentales que le dan forma a esta ley. Eso que llaman los principios. Son 5, como los dedos de la mano, y están en el segundo corbatín de la cola de la cometa. La igualdad. A todas las víctimas se les reconocen los beneficios de esta ley, sin importar si son hombres o mujeres, su orientación sexual, si son indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros o gitanos, qué profesión tienen, si cuentan o no con recursos económicos, de qué región son, cuál es su origen familiar, qué lengua hablan, cuáles son sus pensamientos políticos o su religión. La dignidad, que es el respeto a la integridad y la honra de las víctimas, que deben ser tratadas de manera amable, sensible y respetuosa, ya que son las protagonistas de este cuento. La buena fe. Se le cree a las víctimas y no tienen que probar que lo que dicen es verdad. El enfoque diferencial. Reconoce que hay grupos de personas con características particulares que deben ser tenidas en cuenta de manera especial. Por eso, la ley tiene un capítulo específico dedicado a niños, niñas y adolescentes. Y la participación de las víctimas, que tienen derecho a ser informadas y a que su voz sea escuchada en los diferentes espacios y mecanismos creados por la ley. Ser víctima del conflicto armado es una calamidad que desbarata tu mundo y que te puede dejar con una mano adelante y otra atrás, como dice tu abuela, es decir, sin nada. Por eso, Ana, la ley contempla medidas para los distintos momentos del proceso de atención y reparación. Estas medidas están resumidas en los 2 últimos corbatines de la cola de la cometa, y te las quiero contar. Habla de la ayuda humanitaria que deben recibir las víctimas para que puedan satisfacer las necesidades básicas e inmediatas que surgen cuando uno abandona todo para salvar la vida. Alimentación, aseo personal, trastos de cocina, atención médica y psicológica, transporte y alojamiento temporal en condiciones dignas. Incluye también medidas de asistencia para que las víctimas puedan, aún en condiciones difíciles, ejercer sus derechos a la salud y la educación y llevar una vida digna. Y medidas de atención, que consisten en información y orientación para facilitar el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Finalmente, establece medidas de reparación que, para que sean integrales y remedien eficazmente los daños sufridos por las víctimas, abarcan 5 aspectos que son como piezas de un rompecabezas. La primera pieza de ese rompecabezas es la restitución. Se concentra en la restitución de tierras para devolverle a las víctimas las que tenían, entregarles otras tierras parecidas o pagarles el valor equivalente en dinero. También hay restitución de vivienda para aquellas víctimas que la hayan perdido, a través de la entrega de subsidios de vivienda. La segunda es la rehabilitación. Busca sanar el dolor que la violencia deja en la mente, el cuerpo y el alma de las personas. La rehabilitación cobija a las víctimas, sus familias y su comunidad, y dura el tiempo que sea necesario. La tercera pieza es la indemnización. La ley crea un programa de indemnizaciones administrativas para las víctimas, que consiste en la entrega de una suma de dinero para compensar los daños sufridos y en el acompañamiento para el buen manejo de ese dinero. La cuarta es la satisfacción. Busca devolverle la dignidad a las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido, porque a veces el olvido y la indiferencia son tan dañinos como los hechos mismos. Entonces la ley ordena que todos sepamos qué fue lo que sucedió, para que no lo olvidemos y para que no se repita. El 9 de abril de cada año se celebrará el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Por favor, no dejes que se nos olvide esta fecha. Y la quinta pieza, la que completa este rompecabezas, es la garantía de no repetición. Son todas las medidas que se deben tomar para evitar que las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario,
asociadas al conflicto armado interno se repitan, protegiendo de las mismas a toda la población, especialmente niños, niñas y adolescentes. Entre estas medidas están la prevención del reclutamiento y la desvinculación de menores de edad de los grupos armados ilegales, el desminado y la formación en derechos humanos. Y ponle mucho cuidado a lo que sigue, mi querida Ana. Tiene mucho que ver contigo porque eres muy importante para el país y tus derechos se deben proteger en todo momento y están por encima de los derechos de los demás. El título 7º de la ley está dedicado a todas las personas menores de 18 años víctimas del conflicto armado que han sufrido desplazamiento, desaparición o reclutamiento forzados, violencia sexual, secuestro, muerte de uno o de ambos padres o lesiones por causa de minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados, entre otras graves violaciones de sus derechos. A ellas también se les reconoce su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Cualquier persona o entidad que tenga conocimiento de niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre, madre o de ambos, como consecuencia del conflicto armado interno, debe informar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que a través de un defensor de familia se inicien los trámites judiciales y administrativos necesarios para garantizar estos derechos. Debes saber que cuando los papás mueren, sus bienes pasan a ser de sus hijos. Si tenían una casa o una finca, son ellos quienes tienen derecho a ser los dueños. La Unidad de Restitución de Tierras es la entidad encargada de ayudar a estos niños y niñas a recuperar los bienes de su familia. Al tiempo, el ICBF se encarga de buscar un guardador, que es la persona adulta que cuidará estos bienes hasta que cumplan 18 años. Esto es muy importante, porque así niños, niñas y adolescentes tendrán un mejor futuro, y el trabajo que sus padres hicieron en vida les servirá de apoyo aún cuando ya no estén con ellos. Por su parte, todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados tienen derecho a recibir de manera gratuita y por el tiempo que sea necesario tratamiento médico, prótesis y asistencia psicológica que garanticen su plena rehabilitación. Y los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado serán reparados integralmente, siempre y cuando se hayan desvinculado de los grupos armados organizados al margen de la ley, siendo aún menores de edad. Finalmente, para obtener la medida de indemnización por cualquiera de estos hechos, los padres o el defensor de familia deben realizar la solicitud como representantes legales del niño, niña o adolescente, y si es aprobada, el dinero se guardará en una cuenta especial en un banco a su nombre. Eso se llama un encargo fiduciario. Este dinero solo lo podrá utilizar cuando sea mayor de edad. Mientras tanto, recibirá acompañamiento para que sepa usar ese dinero y construya un bonito proyecto de vida. Volviendo al tema general, debes saber que cerca de 4 millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado interno en estos últimos años. De modo que la tarea es enorme. Como te dije, es un desafío que nos tomará los próximos 10 años si todos hacemos bien la tarea. Para enfrentar semejante desafío, necesitamos organizarnos. La ley crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde participan todas las entidades públicas y privadas del país y todas las personas interesadas en que la reparación integral a las víctimas se haga realidad. Son muchas las entidades y personas que ya comenzaron a trabajar para sacar adelante esta enorme tarea. Ana, es nuestro deber acompañarlas para que tengan éxito y la cometa de la ley de víctimas y restitución de tierras se eleve con tanta fuerza que nos ayude a encontrar la reconciliación y la paz. Así, cuando pase el tiempo y seas grande, si decides tener un hijo o una hija y te dé por contarle cuentos y llegues a este cuento, se lo puedas contar en pasado, como algo malo que pasó en tu país cuando eras pequeña, un gran desastre, que fue tan bien reparado que este cuento se ha acabado.